Hola, ¿qué tal? Hoy toca reseñar y hablar sobre Achille Mbembe, la propuesta que él dirige sobre necropolítica y bueno, este autor, filósofo camerunés, que hace una reflexión en torno a la vida política en las sociedades actuales, desarrolla toda una propuesta que centra la violencia, el despojo, el capitalismo voraz en nuestras sociedades actuales a partir de lo que él mismo va a ir definiendo como necropolítica. Son dos textos, tanto el texto clásico, por decirlo de alguna manera, de él, mayormente conocido, que es el libro de Necropolítica, y un artículo denominado Necropolítica, una revisión crítica, en donde él precisamente entiende todas o trata de enfatizar la existencia de depredaciones por parte de la globalización neoliberal y que no lleva más que a formas de violencia en donde se hace o se lleva a cabo la privatización de la esfera pública a través de un fortalecimiento del Estado que va enfocado a la economía global. Esto es muy importante porque lo que Mbembe precisamente trata de hacer visible es que existe cada vez más un estado de excepción que está enfocado digamos, a ser como parte de la vida política y pública de cualquier país. Y yo creo que eso podemos nosotros observarlo a partir de lo sucedido en el caso mexicano, específicamente en el contexto que podemos hablar con el expresidente Felipe Calderón, en donde el estado de militarización a partir de la guerra contra el narcotráfico coloca a los militares, a servidores públicos como la Policía Federal y otras fuerzas armadas, pero sobre todo la fuerza militar, digamos, a una guerra que es capaz de intervenir directamente contra los civiles. En este sentido de colocar los derechos humanos, de desaparecerlos prácticamente, de hacer una poca, digamos, resguardo de toda esta, eh, pues, pues garantías, es, digamos, lo que él eh, lleva a cabo la necropolítica, ¿no? Esta guerra que crea enemigos, enemigos específicos que pueden ser colocados desde diferentes perspectivas. Y en ese sentido los migrantes, la gente del narco, personas pobres, personas que cuentan con determinadas características, se les observa como estos enemigos públicos a los cuales hay que exterminar por cuestiones de seguridad. Un poco en sintonía con lo propuesto anteriormente con Foucault, pero Mbembe va a enfatizar y va a dar otras líneas de intervención y de acción para poder entender la necropolítica. Quisiera a partir de ello poder retomar algunos casos específicos. En uno de los documentales, digamos, más recientes, del año 2015, se publica, se hace más bien el rodaje y pues producción de un documental denominado como Hijo de la Laguna. El estreno se llevó a cabo en 2015, es a partir del director Ernesto Cabellos y de la productora Nuria Frigola. En este documental se observa la manera en que una activista específicamente en Perú lleva a cabo la defensa y del territorio de una laguna que se encuentra en este país. Es una laguna que quiere ser expropiada, un territorio específicamente que quiere ser expropiado por parte del gobierno para ser entregado a las mineras y estas puedan utilizar pues el agua que se encuentra dentro de ellas para poder hacer explotación de mineras a cielo abierto que existen en la zona. Es un documental que nos muestra precisamente la manera en que el Estado funciona a partir de los ejes
que dicta el mercado y el capitalismo neoliberal actual en la explotación de los recursos naturales, pero a la vez de la vulneralización y desechabilidad de determinados sujetos, como en este caso pues es el pueblo o la gente que vive en esta región, que debido a las mineras precisamente sufren desabasto de agua al explotar las tierras de las mineras y hacer uso de los pozos, digamos, y mantos acuíferos subterráneos para la explotación de la minera. Esta gente se queda sin recursos naturales, y es algo por lo cual la gente sufre, y digamos, y son parte de las características que se van detallando dentro de este documental. Me parece sumamente importante, sobre todo cuando se llevan a cabo las movilizaciones y el Estado, a través de su, digamos, orden de seguridad, como pueden ser militares y policías, llevan a cabo la represión de estos pueblos que tratan de manifestarse en contra de estas políticas públicas de privatización de recursos naturales, en donde la vida de los sujetos queda completamente expuesta a lo que, pues en este caso, el gran capital o los grandes capitales ponderan como es la explotación de recursos minerales y lo que conlleve en la contaminación, uso y dejar completamente a todas estas poblaciones a la deriva, porque no solamente es la explotación del agua, no solamente la explotación del territorio, ni el uso de, digamos, de la mano de obra barata que se paga, deja fuertes daños ambientales, porque ellos mismos en este documental explican que la producción de alimentos, pues de uso cotidiano, incluso se ve mermada y se ve en riesgo después de haber llevado a cabo pues estos proyectos mineros. Esto se me hace sumamente relevante porque en el país es, digamos, no solamente a través de este documental que está rodado en Perú, sino también podemos observar todo esto en otros, digamos, en nuestro mismo contexto mexicano, en donde pues existen diferentes proyectos y luchas de resistencia a partir de proyectos de hidroeléctricas, de gasoductos, de explotación incluso de minerales. Y digamos, pues México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de bismuto, el tercer lugar en la producción de plata, el quinto en plomo, y pues no hablemos de gas natural que se encuentra en toda esta zona del centro del país, en donde diversos proyectos han tratado de asentarse para poder hacer explotación de todos estos recursos. Pues hay, no, digamos, prácticamente toda Centroamérica, como Bolivia, que también es uno de los países que yo creo tiene la mejor data de explotación de minerales como la plata, el mismo Perú en la producción de oro, zinc, estaño, y digamos la guerra que surge del agua en Bolivia en 1999 y que continúa parte del año 2000, en donde precisamente la privatización del agua por parte del sector privado obliga a las personas a movilizarse para poder luchar por este recurso vital. Me parece que estos ejemplos permiten hacer puentes analíticos con lo que Mbembe propone en ambas obras. Poder reconocer, digamos, los estados de excepción que se presentan a partir de determinadas características que, digamos, demanda el orden económico, y entonces va colocando y moldeando una serie de guerras incluso con los civiles o la gente que habita dentro de un mismo estado que se supone conllevaría a la protección de sus ciudadanos. Lo que pasa aquí es que se van creando ciudadanos de clase, y hay determinadas personas que no son ciudadanas y que al estar en contra de los intereses nacionales pues se vuelven enemigos públicos. Y esto es como bastante interesante porque es precisamente lo que me trata de mostrar, que la excepción de estos estados se vuelve lo normal. Históricamente sabemos que en México han existido muchísimos movilizaciones,
masacres, incluso desapariciones, feminicidios, en donde el estado de excepción se hace visible. Sin embargo, estamos acudiendo ante un nuevo panorama que se vuelve reiterativo en lo que es precisamente esta parte del estado de excepción que se legitima a partir de determinadas leyes en donde, digamos, la vida de las personas corre riesgo en todo. Y pues en este sentido, pues existen todos estos regímenes de distribución, circulación y producción incluso de la violencia que se hace palpable, yo creo, al menos en América Latina, en diferentes contextos y que nos permiten hablar de la manera en que, digamos, los procesos en donde la violencia, la muerte, los asesinatos y la concentración de pobreza en determinadas poblaciones, pues genera estas tecnologías, estas técnicas para pues establecer estas reglas de lo que pues la necropolítica coloca, ¿no? Es decir, pues la guerra ya no es solamente entre estados, si bien esta sigue siendo de las más actuales en la producción de armas cada vez de mayor destrucción masiva. Creo que también la guerra que se tiene contra las poblaciones civiles es un objetivo mismo, ¿no? Así como contra la naturaleza, su explotación y empobrecimiento de estos sectores para que sean movilizados. Esto me parece importante, relevante y que también se puede complementar con todos los desplazamientos forzados que existen a nivel mundial, ¿no? Sabemos que también en América Latina, sobre todo en la zona de Centroamérica, pues los desplazamientos son las grandes constantes en la actualidad y que responden a la generación de poblaciones que tienen que buscar sus propios recursos. Conectándolo con uno de los videos anteriores, es precisamente este disciplinamiento y dispositivos de individualidad, de hágalo usted mismo, que se van colocando y se van potenciando con la necropolítica. Entonces quisiera dejar como parte estas reflexiones, colocar sobre todo estos ejemplos que hacen tangible la manera en cómo la necropolítica pues se lleva a cabo y sobre todo dejar en cuenta que digamos la economía global neoliberal se coloca por encima de la vida de la población, ¿no? Y que el estado de excepción en donde las garantías de ningún derecho pues está completamente presente. Muchas gracias.